Él es Bobby. Bobby es muy solitario. En la escuela no tenía muchos amigos. En los descansos, Bobby se sentaba solo a comer su merienda. Él veía cómo los demás jugaban, reían y la pasaban bien juntos. En clase, cuando el profesor decía «Háganse en grupos, chicos», a Bobby le comenzaba a dar ansiedad. Odiaba los trabajos en grupo. Prefería siempre hacer los trabajos solo. Así que cuando lo juntaban con otras personas, era muy callado, parecía un bicho raro. Así es como Bobby pasaba los años, muy solo, mientras veía que sus compañeros iban a fiestas de 15 años, iban de viajes juntos, hasta tenían novias. Él prefería estar solo, y sin ser consciente, Bobby reemplazaba la necesidad básica de relaciones humanas con videojuegos, con series y hasta con pornografía. Hola. En este caso, Bobby era literalmente yo. Pasé casi toda mi vida en el colegio y una parte en la universidad bastante solo. Lo recuerdo. Y es que recordarlo ahorita, cómo me sentía, duele, era como una presión constante en el pecho. Porque los seres humanos estamos hechos para estar en compañía, para estar en grupo. Y yo inconscientemente reemplazaba todo eso con los videojuegos, con la superestimulación, con la dopamina, con la pornografía, con todo eso. Y eso me hacía sentir muy mal. Y sentirse solo es un problema, porque sentirse solo es una de las emociones más corrosivas para el ser humano. Puede afectar en todas las áreas de tu vida. Así que tienes que tomarte esto en serio. Y te doy esperanza porque te digo que no tienes que sentirte solo toda tu vida. Y no es bueno que estés solo. No puedes reemplazar un contacto humano real con los videojuegos, con un mundo que no existe. Así que yo odiaba los trabajos en grupo. No me gustaba hacer todo solo. Sobre todo cuando me ponían con gente que no conocía. Yo eventualmente hice un amigo que yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y en ese momento era muy parecido a mí, éramos muy tímidos. Así que pues nos parecíamos en eso y no nos daba vergüenza. Entonces eventualmente nosotros salíamos los dos al recreo y nos sentábamos juntos a hablar. Y había veces que ni siquiera hablábamos mucho. Y había momentos en los que yo quería como relacionarme con otras personas, pero me daba vergüenza y también me daba pena dejarlo a él solo. Y eventualmente también me enamoré. Tuve un crush bastante grande por una chica. ¿Y qué crees que pasó? Nunca le dije nada. Y pasó lo peor, después lo vi junto con otra persona. Y a que sepa, eso duele mucho. Eso duele aquí en el cora. Así que comencé a sentirme peor, comencé a subir de peso aún más, me sentía muy feo, muy inseguro. Y ese sentimiento de soledad comenzó a crecer mucho. Y eso no es bueno. Eso no es bueno y necesitaba algo que me hiciera sentir mejor. Entonces comencé a caer en los malos hábitos. Comencé a jugar muchísimos videojuegos. Pero comencé a jugar mucho Minecraft, League of Legends, Counter-Strike, mucho tiempo de internet, consumiendo muchos videos, también pornografía. Porque nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de ese contacto humano, de ese sentimiento de compañerismo y también ese sentimiento de intimidad. Es una necesidad básica de todo ser humano. Así que piénsalo bien. Puede que estés pasando por lo mismo. En algún nivel, puede que no estés tan mal, que estés un poco mejor, o puede que estés peor. Piénsalo. Si te da pena hablar con otra gente, si tú prefieres estar solo, si prefieres los videojuegos, si prefieres la pornografía, si te da mucha vergüenza hablar con las mujeres, tienes que saber que eso es un problema. Pero tranquilo, en lo personal, y te lo digo como un vivo ejemplo, se puede salir de eso. Te aseguro que mejorando tus relaciones personales, tus relaciones con otras personas, va a mejorar tu vida muchísimo. Te vas a sentir mucho más tranquilo, más lleno, más feliz. Recuerda, las relaciones humanas son uno de los factores más importantes en tu vida. No te dejes engañar por lo que digan los videojuegos, por lo que diga la sociedad, por lo que diga las películas, las series, de que no tienes que estar solo y tú puedes hacerlo todo solo y no. Tú necesitas de la gente.
Y está bien. Durante siglos el humano ha sobrevivido y ha crecido tanto y ha evolucionado tanto gracias a la comunidad. Así que en este video te voy a dar mi experiencia y te voy a enseñar a cómo ser más sociable, a perder el miedo a hablar con otras personas, a ser más extrovertido, a hacer amigos fácilmente, a influir sobre las personas y al final formar relaciones saludables, y te aseguro que esto te va a hacer feliz en tu vida. Entonces, directo al grano. Antes de comenzar con los pasos para perder la vergüenza y hacer amigos, lo más importante es tu salud mental. Esto es muy importante antes de comenzar. Así que hay 2 pasos antes que te aseguro te ayudarán. El primero es la mentalidad correcta, el mindset correcto sobre esto. El primer paso, como siempre, es reconocer que tú tienes un problema, que esto es un problema. Acuérdate, reconocerlo es el primer paso para cambiar. Y no te deprimas, no te preocupes, alégrate de que sabes que esto es un problema, porque ahora tienes la facultad de cambiar y de mejorar. El segundo paso es entender que las relaciones humanas es uno, si no el factor más importante para la felicidad en tu vida. El ser humano, recuerda esto, el ser humano es un ser social, necesita de la compañía y del calor de otras personas, es algo vital. Así que no está bien estar siempre solo. Obviamente hay algunos momentos en los que está bien estar solo y que aprendas a estar feliz contigo mismo, está bien, pero no está bien estar solo. Y la tercera mentalidad es que las habilidades sociales es eso, una habilidad, una skill. Así que tú comienzas en nivel 1 y tienes que ir subiendo de nivel. Así que tienes que pasar por un número de conversaciones incómodas, tienes que pasar por momentos que no sean los mejores para ir subiendo de nivel. Así que emociónate. Ten en cuenta que estás en nivel 1 o nivel 2, pero estás en un nivel en el que estés, tienes la facultad de crecer y necesitas entrenamiento. Así que emociónate cada vez que te den nervios, cada vez que sientas incomodidad, cada vez que sientas ansiedad por hablar con alguien más. En efecto, haz clic en tu mente y di, esto es lo que tengo que sentir para crecer. ¿Verdad? Busca esas conversaciones incómodas, con gente que no conozcas, con gente importante, con mujeres. Y ahora el segundo paso, después de tener la mentalidad correcta, es hacer lo que llamamos un dopamine detox. Sería un descanso de los niveles de dopamina en tu cuerpo. Esto es muy importante porque gracias a la sociedad moderna, a los videojuegos, a las series, a las películas, al entretenimiento, a TikTok, a la pornografía, todo esto, tu cerebro está muy acostumbrado a altas dosis de dopamina. Y esto es lo que te lleva a los malos hábitos. Es importante que te tomes un descanso, que poco a poco vayas reduciendo el consumo alto de redes sociales, de videojuegos, de pornografía, y reemplaces estos malos hábitos por buenos hábitos: la lectura, la meditación, tener gratitud, el trabajo, hablar con otras personas en la vida real, salir, socializar. ¿Por qué digo esto? Porque esto directamente impacta tu salud mental, y alguien sin buena salud mental es mucho más difícil de que hagas buenas relaciones, de que te desenvuelvas bien, de que no tengas ansiedad. Así que tienes que cuidar tu salud mental, y eso lo haces con un dopamine detox. Así que haz el esfuerzo, poco a poco, pero con disciplina. Ve cambiando los malos hábitos. Por aquí te dejo un video donde explico mucho mejor este tema. Y ahora sí, directo al grano. ¿Cómo ser más sociable? ¿Cómo ser más extrovertido? ¿Cómo hacer que la gente te quiera? Estos son los pasos y son muy sencillos. El primero, sonreír. Sonreír es muy importante. Cada vez que te acerques a alguien, que quieras hablar con alguien, sonríe. Porque sonreír significa me agrada a usted, me gusta a usted, me alegra verlo. Así que ir con una sonrisa, sonreírle a la gente es el mejor gesto más amigable, el gesto más amigable que puedes dar. Porque directamente estás creando un entorno feliz, agradable, tranquilo. La otra persona sabe que tú estás contento de hablar con ella y que vienes en un buen ánimo. Así que acostúmbrate a sonreír más. No hay nada más bonito que una sonrisa de una persona. Y si te parece raro sonreír y dices, no, es que tengo que forzarlo, o dices, no, es que tengo que estar feliz para sonreír, eso no es verdad. No solamente la emoción lleva a la acción, también la acción lleva a la emoción. Así que sonríe y verás cómo inmediatamente tu cuerpo va cambiando de emoción. Y no solamente sonríe al ver una persona, sonríe en el teléfono, sonríe al enviar una nota de audio. Porque eso se nota, eso se escucha. El segundo,
Romper el hielo. Y romper el hielo es lo más fácil del mundo. O sea, acércate a la persona con cualquier cosa. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto conocerte. La idea aquí es que no lo pienses tanto. Tú no tienes que ponerte a pensar en tu mente, bueno, voy a llegar, le voy a decir esto, voy a actuar así. No te preocupes. No tienes que armar un guión en tu cabeza para saber de qué hablar. Yo no te voy a dar temas de qué hablar, no. Tranquilo. Porque pensarlo mucho te va a llevar a juzgarte, a prejuzgarte, a decir, no, ¿qué tal si me responde esto? ¿Qué tal que si me quedo sin de qué hablar? Tranquilo que te va a explicar. Lo primero y lo más importante es que vayas y digas hola. Muy importante. Después de que le digas hola, pregúntale el nombre. Es muy importante que preguntes el nombre y te lo aprendas. La palabra más bonita para cada persona es su propio nombre. Acuérdate de eso, es muy importante que te acuerdes el nombre de las personas. Es el elogio más sutil que puedes dar y el más grande. Que te acuerdes del nombre de una persona, así que saluda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel, ¿cómo te llamas? No, María. Hola María, repite el nombre. Bueno, María y tal. Bueno, María. No, hasta luego María. Y así se te queda aquí en la mente. Pero recuerda el nombre de las personas. Es muy importante que te acuerdes del nombre de las personas. Y ahora, lo básico, lo más básico con lo cual tú puedes hacer una conversación con cualquier persona y no te vas a quedar sin de qué hablar y siempre vas a caer bien. Y es que ponte a pensar. Para cada persona, aunque algunas no lo crean, para cada persona lo más importante en la vida son ellas mismas. Y a la gente le encanta hablar sobre ellas mismas. Así que lo que tienes que hacer es tratar honradamente, trata de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. ¿Y con esto a qué me refiero? ¿Y qué quiere la otra persona siempre? Sentirse importante. Sentirse importante es una necesidad vital de cada persona. ¿Y cómo hace sentir a una persona importante? Incítala a hablar de sí misma. Pregúntale cómo está, qué opina de esto, si están en una reunión, si están en el colegio, alguna cosa. Pregúntale cómo van las materias, qué le gusta hacer, si tiene un gato, si tiene un perro, qué le gusta comer. Incítala a hablar y a medida que la escuchas, escucha atentamente. Un buen conversador no es el que más habla, es el que más escucha. Escucha, pero escucha de verdad. Atiende a lo que la otra persona quiere decir. Y sinceramente todos quieren ser escuchados, todos queremos ser escuchados. Sé generoso en tus aprobaciones, en tus elogios. Muestra emoción sincera por los sueños de la otra persona, por lo que le gusta hacer. Sonríe. Hazla sentir importante. Hacer sentir importante a una persona es la mejor manera de conectar, de ser amigable. Cuando tú haces sentir a una persona importante, escuchándola y mostrándole un aprecio sincero, es muy fácil conectar con cualquier persona. Así que no te preocupes tanto de, no, pues que no soy interesante, que voy a hablar, yo no soy una persona que hace muchas cosas. Obviamente es importante que tú también hables. Pero para conectar con las personas lo que tienes que hacer es escuchar, incitarlas a hablar de sí mismas. Y obviamente, yo sé que esto al principio puede que no parezca fácil, que parezca difícil. Y por eso es el mindset del principio. Recuerda que esto es una habilidad. Y recuerda que vas a tener que pasar por conversaciones difíciles, incómodas y por silencios incómodos. Eso es normal y a todos nos pasa. Pero emocionate. Si te pasa un silencio incómodo, recuerda, esto es un silencio incómodo, obviamente es feo, pero eso significa que estoy subiendo de nivel, que estoy intentando hablar con otras personas. Y a medida vas cogiendo esa habilidad, a medida vas mejorando esta habilidad de tratar con las personas. Así que lo que yo te incito es a salir, a practicar con otras personas, a hablar. Pero ten esto en mente, a las personas les gusta hablar de sí mismas, así que incítalas a hablar de ellas mismas. Hazlas sentir importantes y escucha. Y recuerda, todo esto hazlo sinceramente. Si vas a escuchar a una persona, escúchala de verdad. Y por eso es importante el dopamine detox, porque si tú estás todo el tiempo atento del celular, te va a ser muy difícil prestarle atención a alguien. Así que, para resumir, primero, mejora tu salud mental, medita, escribe en un diario, lee, mejora tus hábitos. Y para caerle bien a las personas, todo esto se reduce en algo muy sencillo. Ponte en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo le gustaría a la otra persona que la traten? ¿A esa persona le gustaría que recordaran su nombre? Claro. A la otra persona le gustaría que tú llegues bien, que tú llegues sonriendo, que tengas una buena vibra. A la otra persona le gustaría que tú la escuches. Así que bríndale eso a la gente. Recuerda que el mejor conversador no es el que más habla, es el que más escucha. El que escucha de verdad, el que aprueba, el que felicita. Emociónate por los logros de las personas y ten empatía por los problemas que las personas tienen. ¿Qué no hacer?
Evita totalmente quejarte. No critiques. Eso está mal. Eso al final lleva a relaciones tóxicas. Si tú de verdad te pones a pensar, no es chévere que alguien venga a ti quejándose por algo, criticando. No hables mal de las otras personas. Si tú no tienes algo bueno que hablar de alguien, mejor no hables. Y si puedes hablar de alguien, habla bien de esa persona. Evita juzgar a las personas con las que estás hablando. Si tú no concuerdas con algo que lo que él dice, escúchalo, entiéndelo, trata de entender el punto de vista de esa persona. Y ponte a pensar, esta persona puede tener razón. Así que se puede resumir las habilidades sociales en esto. Ponte en los zapatos de la otra persona. Ponte a pensar sinceramente cómo le gustaría que la tratasen. Con amabilidad, con respeto, haciéndola sentir importante, recordando su nombre, sonriendo, haciéndola sentir bien. Y practica. Tienes que practicar mucho. Y siéntete contento cada vez que tengas una conversación incómoda, cada vez que hay un silencio incómodo, porque vas a ir progresando, vas a ir subiendo de nivel. Y eso fue lo que me ayudó a mí muchísimo, me ayudó muchísimo personalmente, sobre todo este libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo mires, deberías leerlo, es muy bueno. Y esto me ha ayudado muchísimo a poder hablar con cualquier persona, a perder ese miedo, a dejar de suponer que la otra persona te va a rechazar, dejar de suponer lo que sea, solamente hacer las cosas, romper el hielo y preguntarle a esa persona sobre lo que ella piensa, sobre lo que quiere, hacerla sentir importante. Y obviamente al principio no era bueno, al principio me daba muchos nervios, no sabía qué hablar, habían silencios incómodos, bueno, chao, ¿sí? Pero vas subiendo de nivel y ya vas a saber cómo llevar una conversación y cómo cerrarla bien, sin sentirse algo incómodo. Pero al principio es normal de que te sientas raro y que hagas cosas raras. Así que no te preocupes, te incito muchísimo a practicar, a romper el hielo, a hablar con otras personas. Hasta puedes comenzar a hablar primero con tus padres, con tus familiares, pregúntales cómo están y mira la diferencia, mira que la gente está dispuesta a hablar contigo si tú las escuchas. Mi nombre es Daniel Fernando y mi objetivo es ayudarte a salir de los malos hábitos, para ayudarte a ver la grandeza que el mundo real tiene para ti, a través de contenido de mejora personal real y sin rodeos. Así que si encontraste valor en este video, considera suscribirte y si puedes ayudar a alguien con este video, compárteselo. Y recuerda, tú eliges ser el elegido.